Muy buenas tardes. Somos el grupo comprendido por Ronald Zambrano y Eduardo Escalante y le vamos a hablar de la generación de mapas para la caracterización geológica de yacimientos de hidrocarburos. Empezamos con el modelo de permeabilidad y arcillosidad. En el campo de la geotécnica y la ingeniería de yacimientos son cruciales para comprender el comportamiento de los fluidos y en el subsuelo. La permeabilidad se refiere a la capacidad de un material poroso, como una roca o un subsuelo, para permitir el flujo de fluidos a través de sus poros e interconectarlos. Se mide por unidades como el Darcy, det o el milímetro. Esta influencia Está influenciada por factores como el tamaño y la conexión de los poros, la forma de las partículas y la presencia de fracturas. La arcillosidad representa la cantidad de arcilla presente en una formación geológica debido a su pequeña granulometría y su estructura laminar. Puede producir significativamente la porosidad y sobre todo la permeabilidad de una roca. Así como se observa acá en la imagen, para la arcillosidad se utilizan diferentes métodos para su determinación tanto en muestras de laboratorio como a partir de registros geofísicos. Continuamos con los parámetros de corte. Son fundamentales en la mecánica de suelos y de rocas para evaluar la resistencia de los materiales a la falla por cortante. Los parámetros principales son la cohesión, que representa la resistencia inherente del material a la formación por corte y puede deberse a las fuerzas electroquímicas entre las partículas fijas. En rocas puede estar relacionada con la cementación o la presencia de uniones intactas. Se mide unidades de esfuerzo. Ángulo de fricción interna. Representa la resistencia del corte que depende de la presión normal que actúa sobre el plano de la falla, en el ángulo cuya tangente es el coeficiente de fricción entre las partículas del material y se mide en granos. Estos parámetros se determinan experimentalmente mediante ensayos de laboratorio, como el ensayo de corte directo y el ensayo triaxial. La arcillosidad del suelo o de una roca influye significativamente en sus parámetros de corte. Mayor contenido de arcilla puede elevar a una menor cohesión y un menor ángulo de fricción interna, específicamente en condiciones saturadas debido a la plasticidad y baja resistencia en el corte de las arcillas. Integración del modelo petrofísico y sedimentológico. La integración implica combinar la información obtenida del análisis petrofísico, propiedades de las rocas como la porosidad, la permeabilidad, saturación de fluidos, arcillosidad, con la interpretación sedimentológica, fases sedimentarias, ambientes de depósito, geometría de cuerpos de roca, arquitectura estratigráfica. El objetivo es crear un modelo coherente de cohesión que explique la distribución de las propiedades petrofísicas en función de los procesos sedimentarios que dieron origen a la roca. Los pasos clave en la integración son alineación de los datos, asegurar que los datos petrofísicos registrados en el pozo de análisis de núcleo estén correctamente ubicados, especialmente y alineados en el marco estratigráfico, así como se observa aquí en la columna. Asignación de propiedades petrofísicas y fases. Analizar la relación entre las propiedades petrofísicas medidas y las fases sedimentarias identificadas. Por ejemplo, areniscas de canal fluvial pueden tener menor porosidad y permeabilidad que areniscas de llanuras de inundación. Así como se observa aquí en la imagen, el granos y el poro. Como se mueve, es una muestra que se puede tomar en un microscopio. Pasos claves para integración. Modelado geostático condicionado por fases. Utilizar las fases sedimentarias como una guía para la distribución espacial de las propiedades petrofísicas. Esto implica crear modelos de fases, a menudo utilizando métodos basados con objetos o indicadores. Cuarto, la incorporación de información de análogos. Utilizar información de campos análogos con características sedimentológicas similares para complementar la información disponible en el área de estudio y mejorar la predicción de las propiedades petrofísicas en zonas no muestreadas. Quinto, la construcción de modelos de 3D integrados.
ensamblar los modelos de fases y de propiedades petrofísicas en un modelo tridimensional, como se observa aquí en la imagen, que representa la arquitectura del yacimiento y la distribución de sus propiedades. Validación del modelo petrofísico y sedimentológico. Es un proceso interactivo que busca asegurar que el modelo construido sea una representación confiable en el subsuelo y que pueda utilizarse para realizar predicciones a nivel de incertidumbre aceptable. Algunas técnicas de validación incluyen comparación de datos de pozos no utilizados, utilizar datos de pozos que no incluyeron con la construcción del modelo para verificar las predicciones del modelo. En esas ubicaciones son consistentes con las medidas reales. Segundo, análisis de sensibilidad, evaluar cómo los cambios de los parámetros de entrada, por ejemplo, la variabilidad dentro de la fase o los parámetros geoestadísticos, afectan la salida del modelo. Esto incluye identificar las fuentes de mayor incertidumbre. Tercero, construir múltiples realizaciones del modelo utilizando diferentes interpretaciones o parámetros para cuantificar la incertidumbre asociada al modelo. Cuarto, pruebas de flujo. Si el modelo se va a utilizar en estudios de flujo o de fluido, realizar simulaciones y comparar los resultados con la historia de producción del yacimiento, si está disponible. Quinto, revisión por expertos. Involucrar a geólogos, petrofísicos, ingenieros de yacimiento con experiencia para que revisen el modelo y proporcionen una retroalimentación sobre su coherencia y geológica petrofísica. Sexto, validación cruzada. Utilizar técnicas estadísticas para evaluar la capacidad predictiva del modelo, como la eliminación de un dato o la predicción de su valor utilizando el resto de los datos. Séptimo, análisis de incertidumbre. Cuantificar la incertidumbre asociada a las predicciones del modelo, lo cual es crucial para la toma de decisiones. Nota, la integración busca construir un modelo coherente que vincule la geología con las propiedades de la roca, mientras que la validación se enfoca en asegurar que ese modelo sea confiable y predictivo. Ambas etapas son interdependientes y requieren un enfoque multidisciplinario y un proceso interactivo de refinamiento del modelo a medida que se dispone de una nueva información. Ahora con la otra parte continúa Ronald Zambrano con la generación de mapas de propiedades petrofísicas. Es fundamental para la caracterización integral de yacimientos de hidrocarburos, permitiendo visualizar la distribución espacial de los parámetros claves. Estos mapas son esenciales para la toma de decisiones en la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos. La generación de estos mapas generalmente implica los siguientes pasos. Primero, recopilación y control de calidad de los datos. Segundo, interpretación y cálculo de propiedades en pozos, tanto porosidad como permeabilidad y saturación del agua, arcillosidad y los phase, la presión y la temperatura. En tercer punto, la construcción del marco estructural. Como cuarto punto, el modelo geoestadístico, donde conseguimos el análisis variográfico, la interpolación y el modelado de phase. Como quinto punto tenemos la integración de la información sísmica. Sexto punto tenemos la generación de mapas. Séptimo punto, la validación y análisis de incertidumbre. Tenemos también la caracterización física de yacimientos de carbonatos. Presentan desafíos particulares debido a su mayor complejidad petrofísica y heterogeneidad en comparación con los yacimientos siliciclásticos. Las características claves a considerar incluyen, primero, la complejidad porosa. Los carbonatos pueden presentar una amplia variedad de tipos de porosidad, que a menudo consiste y tienen diferentes impactos en el almacenamiento y flujo de fluidos. La diagénesis. Los procesos diagenéticos juegan un papel fundamental en la modificación de la porosidad y la permeabilidad originales de los cambios. Otro punto es la heterogeneidad vertical y lateral. Los yacimientos de carbonato a menudo exhiben una alta variabilidad tanto vertical como lateral en sus propiedades debido a los cambios en los ambientes de los depósitos. Otro punto tenemos la anistropia de permeabilidad. La permeabilidad en carbonatos puede ser altamente anisotrópica,
debido a la presencia de fracturas preferenciales, la orientación de los granos y la distribución de los diferentes tipos de porosidad. Tenemos el punto de la interpretación de los registros. La interpretación de los registros de pozo en carbonatos pueden ser más complejas que siliclásticos debido a la variabilidad mineralógica y la presencia de porosidad compleja. Se requieren calibraciones locales con datos de núcleos y uso de combinaciones de registro. Ejemplo, matriz litológica, variabilidad en las ecuaciones de porosidad. El modelado de permeabilidad es la predicción de la permeabilidad en carbonatos. Es un desafío debido a la influencia de la porosidad secundaria. Se pueden utilizar enfoques que consideren conectividad de los poros y la presencia de fracturas. Tenemos el análisis de los núcleos detallados, que es la descripción petrográfica, el análisis de porosidad y permeabilidad, convencionalidad y especial análisis de fluidos en estudios de invisión y drenaje. La interpretación avanzada de registros es el uso de registros espectrales de rayos gamma, registros de imágenes para identificar fracturas, características textuales, análisis petrofísicos avanzados considerando múltiples litologías y modelos de porosidad compleja. El sistema de atributos y análisis de phase para identificar zonas de características sísmicas asociadas a diferentes tipos de carbonatos y posibles zonas de alta porosidad. El modelado de geoestadístico que considere la heterogeneidad, uso de técnicas que pueden capturar la variabilidad y anisotropía de las propiedades, incorporando la información de phase y la presencia de rasgos diagenéticos. El modelado de fracturas, que son importantes para el flujo, que deben construir moldes de redes fracturadas discretas o utilizar enfoques de medio poroso equivalente que capturan el impacto de las fracturas en la impermeabilidad. Y por último, los análogos de yacimiento, que es el estudio de yacimiento de carbonatos análogos con características similares que puede proporcionar información valiosa para comprender la arquitectura y las propiedades del yacimiento en estudio.